Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 23. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana, Dios los bendiga y con la bendición comenzamos nuestro análisis la mañana y el día de hoy. Vamos a empezar nuestro análisis hablando del tema del default, de la bancarrota de Venezuela. ¿Qué significa esto para los vecinos? A propósito de que el portal DW es una página alemana, trae un análisis que quiero compartir con ustedes sobre este tema. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si finalmente entonces, porque obviamente Venezuela está en una situación bastante comprometida desde el punto de vista de dinero, no tiene dinero? ¿Qué pasa entonces? La primera observación que hay que hacer es qué pasaría con las importaciones. Y fíjese este detalle en lo que tiene que ver con la reducción del consumo en Venezuela. Para que usted vea cómo cuando nos vamos acomodando a las circunstancias, vamos disminuyendo nuestra capacidad de consumo, pero esa capacidad de consumo también va de la mano con la disminución de la importación. Y vamos a ver esto en números. Entonces, el primer caso es el tema de las importaciones. Los problemas de deuda y los problemas económicos de Venezuela tienen un impacto limitado en el resto de Latinoamérica, hablando de importación, vale decir, Venezuela importa, y tiene un impacto limitado en Latinoamérica porque Venezuela exporta solo petróleo y las importaciones que llegan a Venezuela en su mayor parte son de tres países: un tercio de Estados Unidos, 20% de China y el 11% de Brasil. Venezuela ya está importando muy poco. Las compras en el exterior cayeron de 35 mil millones de dólares en el 2012 a 18 mil millones de dólares en el 2016. Los efectos para sus tres principales proveedores serían marginales. El resto de las importaciones de Venezuela se reparten en otros países, representan importes menores. Las ventas de Colombia a Venezuela, por ejemplo, son menos de 150 millones de dólares. Eso realmente es una cifra muy reducida, teniendo en cuenta que en el 2008 fue de 6 mil millones, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. Entonces, un default podría incluso aumentar las importaciones, ya que las divisas que se destinan hoy al pago de la deuda podría redirigirse a la importación de productos, en este caso de alimentos. Entonces, desde el punto de vista de los países, el tema de la importación, la mayoría de la importación que hace venezolana, incluso ya reducida, la hace fundamentalmente de Estados Unidos, China y Brasil. Por tanto, entonces, el resto es una importación ya marginal. Nosotros antes estábamos importando, por cierto, casi el 76% de lo que se consume en Venezuela es importado, pero como en Venezuela se dejó también de consumir como consecuencia de este proceso, si no traigo, pues no puedo comprar, y eso pasa por repuestos, pasa por todo, no solamente es comida y medicinas. Entonces esa importación se vino abajo y el venezolano también dejó de consumir, obligado dejó de consumir, y entonces el que tenía dos carros paró uno y así la economía y la sociedad se ha ido paralizando. Por otro lado, es importante también el tema de el aspecto financiero internacional de la deuda, porque este aspecto de la deuda, fíjese usted, es un buen negocio, es un buen negocio para los que tienen posibilidad de comprar bonos que se están cotizando un 20 y un 25% de su valor nominal por debajo. Es decir,
El inversionista en el mundo que está dedicado a comprar bonos, no lo inquieta el hecho de que los intereses se los paguen retrasados y al final se los van a pagar y se los van a pagar con un con un interés del 10% anual superior a lo que se paga en el resto de los bonos. Entonces, estas personas que invierten en estos bonos de riesgo, ¿verdad? Están recuperando su capital al año. ¿Sí me explico? Porque están garantizándose con el pago de los porcentajes, de los intereses, estarían garantizándose lo que están invirtiendo en la compra de bonos con un 25% menos de lo que cuestan realmente. Entonces, para ese tipo de inversionista es un negocio de oportunidad. Usted habrá escuchado hablar de estas personas que son inversionistas, lo que llaman los inversionistas buitres. Bueno, son esos inversionistas que tienen muchísimo dinero y aprovechan a los países con hiperinflación para comprarles su deuda barata, porque ellos al final, los países, para garantizar el cumplimiento a las personas que le compran, tienen que aumentarle el interés, entonces por supuesto que el que está en ese negocio tiene dinero es para aprovechar de comprar bonos a bajo precio con rentabilidades en porcentajes altas, aun cuando no se los paguen a tiempo. Entonces, para ese inversionista buitre es un negocio lo que está sucediendo en Venezuela y la compra que eventualmente puede hacer de esos bonos. Recuerdo, por cierto, que le pasó igual a Argentina. Argentina, los tenedores de bonos y los inversionistas buitres tuvieron una disputa con los argentinos en el tiempo de Cristina Fernández y desde Chávez para abajo, todos los presidentes de Latinoamérica de izquierda salieron a descalificar a los que se arriesgaron comprándole los bonos. Bueno, es exactamente lo que va a pasar con Venezuela. Si los inversionistas que ya han aparecido, buitres, vienen en la captura de esos bonos, después ni la izquierda moderada ni la izquierda radical salga a decir que estos tipos son unos desalmados, porque están comprando unos bonos con un altísimo riesgo de impago también, y si la trompeta le funciona, pues entonces tienen una recuperación importante de su capital. Es así como está funcionando esto. Vamos al primer corte y continuamos con este análisis de qué pasaría con Venezuela en bancarrota. Bueno, pero entonces para aquellos que quieren también comprar bonos, tampoco la tienen fácil. El gobierno ahí tampoco la tiene fácil. Porque el que quiere comprar bonos y la intención de reestructurar o refinanciar por parte del gobierno, el que quiera estar en esa operación quisiera hacer una negociación con alguien que no estuviera sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Que por demás hay prohibición con Tarek El Aissami, con Simón Serpa, que es el ministro de Finanzas, etcétera, etcétera. Vale decir, cómo compras por mucha oportunidad que pueda haber el bono, cómo haces una transacción si en el mercado principal que es Estados Unidos, a donde se puede negociar, no lo puedes hacer. Entonces, tiene limitaciones. El negocio para los inversionistas buitres incluso tiene limitaciones. Otros análisis tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los activos. Y aquí es bueno entonces tener esta información también de primera mano. Si se produce el desfault que han dicho que se ha producido de forma restringida, selectiva, y eso es precisamente porque existen bonos con garantía, bonos sin garantías. Es complejo el tema de las negociaciones como la fue haciendo el gobierno, no todos están en una misma caracterización. Lo cierto es que si se produce ese default general, si el 75% de los tenedores de bonos dicen finalmente estamos en default, entonces
se dice, por ejemplo, que se va sobre los activos que tiene PDVSA. El principal activo de Venezuela es Citgo, que maneja el 4% de la capacidad de refinación de Estados Unidos. El 4%. Porque como ustedes saben, Citgo procesa petróleo para producir gasolina. Citgo posee por demás una red de estaciones de servicios de gasolina en el país. El valor de Citgo es de 5.000 millones de dólares, de los cuales la mitad de ese valor están afectados como garantía por créditos rusos. Vale decir, esa mitad de Citgo está en garantía a los rusos. De tal suerte que acceder al activo no es tan fácil, porque Citgo es una empresa estatal pero diferente a PDVSA. De tal manera que Citgo negocia y paga sus propios bonos, pero no puede dar cuenta de los bonos de PDVSA. Otra de las circunstancias que se va a ver como detonante si finalmente entramos en bancarrota y existe el default generalizado, lo que va a suceder en el ciudadano de a pie es la emigración masiva. Y es ahí donde entonces todos los países de la región dicen que hay un problema con la crisis de Venezuela, que va a afectar al resto de los países. Entonces, esa emigración masiva que se teme sobre Colombia es que el default significaría que la economía de Venezuela expulsará a más venezolanos hacia Colombia. Esa inmigración masiva pondría en grandes aprietos el mercado laboral, de sanidad, el sistema educativo colombiano. Todo depende de cómo se maneje ese default. Puede entonces que se acentúe esa emigración que en principio empezó siendo ideológica y esta que se hace ahora es una emigración por la crisis económica. Por la crisis económica. Los países más afectados, Colombia, Ecuador, Perú, que es hacia donde fundamentalmente Chile, que es hacia donde fundamentalmente Argentina, hacia donde fundamentalmente está girando el venezolano. Otra de las circunstancias que pasará también finalmente con el tema del default es que se terminarían también las ayudas de Venezuela, por ejemplo, a Petrocaribe. Esas ayudas a Petrocaribe desaparecerían y quiero recordar que son 16 países, 16, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. Para algunos de ellos los subsidios de petróleo llegan a representar el 5% del Producto Interno Bruto de su país. El 5%. Entonces Petrocaribe y la dádiva, el regalo, las ventas privilegiadas que hace de petróleo a Petrocaribe terminarían. Eso también terminaría. Bueno, otro elemento importante a considerar es que el default por lo menos recompondría el tablero financiero y político internacional. En principio no supone sino la amenaza a la región desde el punto de vista de lo que es el desplazamiento de venezolanos, abriría nuevos espacios de juego en todo lo que tiene que ver con el tema internacional. Si el gobierno no paga, si el gobierno el poco dinero que logre conseguir o el mucho dinero que logre conseguir no paga y declara el default, pues simplemente lo que va a hacer es resolver lo que hoy es una presión social, como es el tema de medicina y de alimentos, que no lo va a resolver, sino que lo va a paliar. Entonces, tenemos entonces un cuadro complicado, sin lugar a dudas, de lo que es y de lo que representa, de lo que es y lo que representa este default para países, para las personas, para los inversionistas y, sin lugar a dudas, la tragedia para el venezolano
de estar ahora en una situación de pobreza y de un gobierno que siendo rico terminó en la pobreza también. Por eso es que si alguien plantea, por ejemplo, ¿usted cree que Maduro hace méritos para continuar en el gobierno? Entonces uno dice, si la salida, fíjese que en Zimbabue el dictador terminó renunciando después de 30 años, en unas crisis económicas, bueno, que al final dijeron no y terminó renunciando. Yo creo que hay que empezar a ponerle sensatez en esto, sobre todo porque las políticas que son hiperinflacionarias, el gobierno no quiere contrarrestarlas rectificando, sino haciéndose el loco. Y hacerse el loco es empujarnos 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 al vacío, es lo que es. Vamos al corte. Thais Peñalver presenta un análisis del tema del diálogo que sucedió en Zimbabue. Ese trabajo está en Benepress y lo puede encontrar en mi Twitter y lo puede encontrar en mi Facebook. Thais Peñalver presenta lo que fue la situación de Zimbabue en el caso de Mugabe. Fue obligado a negociar frente a una crisis humanitaria y una crisis económica sin precedentes. Antes de que el agua le llegara a la cabeza, optó por ganar tiempo, cedió a las presiones internacionales, comprometiéndose con los negociadores de esta forma. 1. Le cedió el control de la policía represiva a la oposición. Mugabe se comprometió a aplicar medidas económicas de reconstrucción de la economía. Se comprometió a aplicar medidas humanitarias porque no había comida en los pueblos. Se comprometió a medidas de carácter que permitiera medicamentos en Zimbabue. Se comprometió a que los cargos públicos fuesen consensuados con la oposición. Se comprometió a diseñar una política de reestructuración agraria para impulsar el agro. Se comprometió a designar una comisión electoral verdaderamente independiente, pero todos los miembros continuaron en sus mismos cargos. Vale decir, no cumplió con ninguno de los acuerdos que estableció con la presión internacional y no cumplió lo acordado en el diálogo. Pero utilizó el diálogo para acabar con los opositores. He aquí entonces las coincidencias que nos trae la periodista Thais Peñalver, las coincidencias con Venezuela, de lo que está sucediendo y lo que hay que evitar que suceda en Venezuela. Porque ¿qué logró? Los diálogos se miden por resultados. Se miden por resultados. Entonces, ¿qué sucedió? El resultado más importante del diálogo es que Mugabe se quedó en el poder y la oposición fue barrida en esas elecciones posteriores, debido, 1, al alto índice de abstención, a la profunda decepción colectiva de la sociedad con la oposición. Se utilizó la intimidación y el chantaje en los municipios opositores a fin de desestimular el voto, de tal manera que hay unos parecidos extraordinarios con el caso de Venezuela. Mugabe en aquel tiempo logró desestimular a los opositores, no solamente por la vía de la violencia, sino por la vía de la cohabitación. Por la vía de la cohabitación logró terminar de fragmentar la oposición y esa cohabitación deslegitimó a la oposición. Entonces, Mugabe empezó el diálogo y entonces aparecía, ¿verdad?, con la gente opositora y entonces la gente empezó a estar decepcionada como consecuencia de los incumplimientos sucesivos. Mugabe no cumplió la mayoría de los acuerdos, la oposición termina tratando de convencer a sus votantes que los pocos logros alcanzados fueron una victoria que terminó por hacer aparecer a la oposición como incoherentes. ¿Cuál fue el resultado?
el diálogo fue demoledor para la oposición. Y el siguiente resultado fue más catastrófico todavía para la oposición, porque la comunidad internacional, que apoyaba fuertemente a la oposición, se dio cuenta que la oposición fragmentada por el diálogo no estaba en condiciones de poder gobernar Zimbabue, y a instancias de la comunidad internacional se comenzó a trazar un plan B y plantearon entonces la transición desde el propio gobierno que acompañaba, desde el propio gobierno de Robert Mugabe. De esa manera entonces el ministro de la Defensa, ¿verdad?, logra con China y los chinos que estaban también bajo la misma presión por los temas de crisis humanitaria y de crisis sanitaria, de crisis de medicamentos, de crisis humanitaria y de alimentos, logra entonces encajar al ministro de la Defensa en una transición obligada. Y entonces aquí es donde tenemos que poner las barbas en remojo, vale decir, la oposición jugó un cuadro equivocado en Zimbabue en el diálogo, un cuadro equivocado en una asistencia a elecciones pensando que era lo fundamental, terminó fragmentada, desacreditada, terminó barrida en las elecciones y la comunidad internacional tuvo que empezar a buscar un plan B y ese plan B lo consiguió del lado del gobierno para poder salir, obviamente, de la persona que generó y que creó la crisis humanitaria en Zimbabue y la crisis de alimentos en Zimbabue. ¿Dónde está el parecido con Venezuela? Bueno, el parecido con Venezuela es exactamente el mismo. Si los diálogos se miden por resultados, hay unos diálogos de los cuales todavía no se ha dado cuenta, vale decir, el gobierno sigue incumpliendo los propios acuerdos que ha firmado y la oposición sigue insistiendo en sentarse a hablar con un gobierno que lo que quiere es ir a elecciones sabiendo que esta oposición está fragmentada, mineralizada, muy dividida. Todo lo que terminó sucediendo con los procesos internos primarios terminó evidenciando la profunda división que existe en la oposición de puros intereses personales que no pusieron de promedio el interés nacional y el interés del Estado en todo esto. De tal manera entonces que esto es lo que tiene que escuchar la MUD, que los diálogos, cuando tiene las características que tiene en Venezuela y que tuvo también en Zimbabue, lo que los va a conducir es a su propia derrota por vía del descrédito, por vía del desánimo, porque la presión es de tal naturaleza que cuando usted escucha que solamente hablan de elecciones y no hablan de cómo salir de la crisis humanitaria, pues la gente sencillamente dice, ellos están pensando en ellos. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Quiero decirles que este artículo de Thais Peñalver, del cual hago referencia, que está en Benepress, está también publicado, lo tengo publicado en Twitter y lo tengo publicado en Facebook, Carlos Casanova. De tal manera que en Twitter Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova, les recomiendo que lo busquen. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Deme su bendición que tanto le espero. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho, muchas gracias.